Ancla, agencia de noticias clandestina, para romper con el bloqueo de la información. Estamos con la primera entrevista de la mañana. Sí. Estamos con alguien que respetamos mucho. Estamos con la doctora Zunilda Nidenberger. ¿Está bien dicho? Sí, está muy bien, muchas gracias, buenos días. Muy buenos días. Acá Mónica y Alejandro, Zunilda. Queremos hacer una reseña tuya. Ella es abogada, actualmente es la jueza del Juzgado Federal número 1 de Resistencias en la provincia del Chaco. Así es. Recibió numerosos reconocimientos por sus aportes, entre otros temas vinculados a la trata de niñas y jóvenes. Pero recientemente dictó sentencia y condenó al Estado por crimen de lesa humanidad en lo que conocimos más o menos popularmente como la masacre de Napalpí. Sí, señor. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. ¿Bien? Sí, sí. Perfecto. Bueno, primero preguntarte dónde estás en esta mañana de otoño, Zunilda. Estoy en mi casa, escribiendo para dar una conferencia sobre reparación a las víctimas de trata, invitada por organizadores donde participan UNESCO y entre otras organizaciones. ¿Por qué te dedicaste al tema de la trata? ¿Qué fue lo que te llevó para ese lado? Bueno, la verdad es que creo que inicialmente fue una cuestión circunstancial, porque cuando la ley 26.364 comenzó a regir en nuestro país, que fue allá por el año 2008, uno de los primeros casos de trata, el primer caso de trata de personas en realidad que se dio aquí en Chaco, y uno de los primeros en Argentina, fue la captación de una joven de lugares o cercanías de Roque Sáenz Peña, Chaco, que era el juzgado donde yo intervenía. Y en ese momento, me tocó justamente comenzar el procedimiento intervenir en la investigación de esta causa, digamos, y rescatar a las víctimas. Una de ellas es esta chica que era oriunda de Chaco, y otra de Rosario, en las casitas que estaban en Río Gallegos. Sí. Y bueno, esto se realizó en un término perentorio de 48 horas más o menos, por supuesto con la colaboración de la Policía Federal Argentina, de la División Trata de Buenos Aires, más el acompañamiento a la víctima del Ministerio de Seguridad Nacional. Y la verdad que fue uno de los primeros, fue el primer caso, digamos, que me toca entender. Ni bien entra la ley en vigencia, y tras cartón, por así decirlo, se realiza una capacitación intensiva en Perú, donde van representantes de el país a ser capacitados, entre los cuales, y por la Corte Suprema de Justicia y representantes de los magistrados, me mandan a mí o me invitan a mí, digamos, y pude tener una capacitación intensiva, y me llevó a comprender la intensidad de los efectos que la trata causa en las mujeres, niñas, niños, adolescentes que son captados, y también a comprender quiénes son las víctimas de trata. Y por eso, a partir de ese momento, teniendo todo ese cúmulo de conocimientos que traje de Perú, porque habían participado personas de fuste, como aquellos que participaron en la composición, o digamos en la creación del Protocolo de Palermo, que es la legislación básica en la materia, y investigadores también importantes de Estados Unidos, me dieron los elementos suficientes para poder contar sobre esto. Y así comencé a dar charlas respecto de la trata de personas y este nuevo delito, que si bien no era nuevo porque ya existía, estaba visto en una forma parcializada y estaba tal vez tratado por una legislación que no lo abarcaba en su totalidad y que tampoco tenía gran vigencia.
bueno, es así que comencé a hablar de esto, luego escribí un libro al respecto y ya me tocó intervenir en unos cuantos casos más, así que fui bastante sensibilizado, me sensibilicé, digamos, o me sensibilizó, digamos, los casos estos, para decirlo más con propiedad, me sensibilizaron mucho estos casos cuando me tocó atender a las víctimas cada vez que fuimos a rescatar chicas en distintos lugares del país. Y bueno, siempre tengo igual una inclinación por las cuestiones o por las vulnerabilidades, así que digamos que todo este tipo de casos de personas o de colectivos que tienen como recortados sus derechos o las posibilidades de acceso a los derechos, son casos en los cuales me interesa intervenir, porque creo que el Estado, y especialmente, bueno, en el Poder Judicial, que tiene una faceta correctiva, por así decirlo, somos quienes tenemos las posibilidades de a veces dar voz a aquellos que no la tienen o que no son oídos, o posibilitar que los mismos sean oídos, que sería nuestro caso, ¿no? Porque personalmente yo puedo reclamar por otros, pero en el juzgado, donde uno se desempeña, la función que me desempeño, lo que puedo hacer es canalizar los reclamos de estas personas o escucharlas, que creo que una de las mayores formas de reparación, y esto lo digo a propósito también del juicio por la verdad que llevé adelante y por el motivo por el cual ustedes me han invitado en este día, es justamente la posibilidad de escuchar a las personas postergadas o a las víctimas de determinados delitos, especialmente cuando se tratan de graves violaciones a derechos humanos, ¿no? Justamente sobre eso te quería preguntar. Digo, nuestro campo del conocimiento no es justamente el jurídico, entonces hay algunas cosas que se nos abren interrogantes. En tu alocución en el inicio del juicio sobre la masacre de Napalpí, dijiste que intentarán buscar la verdad de lo acontecido. ¿Qué significa el derecho a la verdad? Bueno, justamente el derecho a la verdad opera en dos direcciones, ¿no? Todos tenemos un derecho humano a la verdad, justamente como una forma de desarrollo y como uno de los elementos básicos de nuestra personalidad. Y el derecho a la verdad en estos casos tiene que ver no solo como una forma de buscar nuestra propia identidad individual, sino como una identidad colectiva. El derecho a la verdad en el caso de estos juicios tenía o tiene por fin, digamos, la reivindicación de la memoria, el derecho de las víctimas también a conocer una verdad que las posicione, las reivindique, le dé voz y las quite de un espacio que en el caso particular de Napalpí las ponía como victimarios. Y esto, por un lado, el derecho individual, ¿no?, de estos colectivos o de estos integrantes del colectivo indígena, y por otro es el derecho a la verdad que tiene la población, el derecho a ser informada de lo que realmente aconteció, a conocer nuestra historia tal cual como se dio, porque obviamente digamos que el desarrollo del mundo y nuestro desarrollo como sociedad requiere conocer la realidad de lo acontecido, primero para poder tomarlo o no como práctica, y por otro lado, en caso de haberse cometido errores, para no repetir, ¿no? ¿Cómo se armó el dispositivo para construir este juicio? Porque tal como decís, cada uno de estos juicios tiene sus particularidades, porque construir el acceso a justicia de los sectores con derechos vulnerados siempre te lleva a construir un dispositivo particular. ¿Cómo fue que construyeron el dispositivo en Napalpí y con quiénes contaste para eso? Bueno, básicamente esto fue un juicio a instancias de la Fiscalía Federal. Fue la Fiscalía quien presentó su teoría del caso y digamos, presentó al inicio
las pruebas, o por lo menos los medios o las fuentes de pruebas de las que intentaría valerse para poder reconstruir una verdad histórica. Y se presentaron también como querellantes el Instituto del Aborigen y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia. Ellos vinieron a plantear el caso y a decir que la historia oficial sobre lo que aconteció en 1924 no era verdadera y que había un derecho a la verdad y un reclamo por verdad y justicia y memoria de los colectivos indígenas que quería plantearse a través del juzgado para que se determine una verdad oficial que sea la real y que se haya construido a partir de testimonios y demás elementos que luego fueron arrimados, ¿no? Y que justamente iban a probar que aquella que figuraba en los libros no era tal, o no era la que realmente aconteció. A partir de ahí, obviamente, y de haber visto que el objetivo era una causa absolutamente justa y que era muy necesario escuchar a sobrevivientes, que muy pocos ya quedaban, y a víctimas indirectas también, y a quienes son descendientes de los sobrevivientes, a contar su verdad, era ya una forma de darles un espacio, ¿no? Porque era la posibilidad de ser oídos, y que el objetivo de revisionismo histórico, bueno, realmente era muy justo también. Por lo tanto, lo que hicimos fue tener una audiencia previa con justamente la Fiscalía y las querellas, y combinar cuándo se harían estas audiencias, y se tomarían las declaraciones testimoniales y se presentaría prueba, y dónde la haríamos. Y en ese momento se decidió hacer algunas audiencias aquí en Resistencia Chaco y otras en el interior de la provincia, en lugares que en un lugar que es cercano a los domicilios de las comunidades que tenían que testimoniar en esas audiencias, como para facilitar el acceso a la justicia y no tener que ser trasladados y demás. Y luego también proyectó hacer una en Buenos Aires, para que todos aquellos que vivían en Buenos Aires, porque había muchos historiadores, investigadores y algunos otros descendientes también que se encontraban allá, que puedan, digamos, para facilitarles el acceso en definitiva a estas audiencias. Bueno, yo tengo un equipo interno dentro del juzgado, que es mi secretario, con 3 o 4 empleados más, que son los que se ocuparon de ayudarnos dentro del juzgado, y después para la organización en definitiva, de dónde se hacía, de qué manera y demás. Bueno, ya hubo colaboración de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, del Chaco, que estuvo siempre muy presente, como también, bueno, de las fuerzas de seguridad, para todo aquello que significaba asegurar los lugares. Y bueno, en definitiva pudimos hacerlo en el tiempo que habíamos previsto, que fue un mes, y bueno, y pudimos dictar la parte resolutiva. Todavía nos está quedando terminar con, o realizar, digamos, los fundamentos de la sentencia, que es después un poco más amplio, porque uno tiene que mirar la prueba de nuevo una por una y escribirla. Una cosa es, estamos en condiciones, digamos, de tomar una decisión el momento que termina el juicio, porque toda la prueba yo la asistí a todos los testimonios, ¿no? Y se presentó en ese momento, y pude hacer una revisión rápida de todo lo que había, para decir, bueno, sí, es cierto, el hecho ocurrió de esta manera, y esto es un delito de lesa, y además el Estado es responsable. Pero después de eso falta escribirlos a los fundamentos, así que estamos en ese trance. Me sacaste la pregunta, porque te iba a preguntar, bueno, ¿y ahora qué viene? Claro. Sí, solamente poner a disposición los fundamentos, que creo que en los próximos días estaremos terminando, para luego notificar en forma oficial, más allá de que esto ya fue públicamente notificado porque tomó estado público, pero notificar, digamos, formalmente al Estado Nacional, por sobre todas las cosas, que es quien resultó, por así decirlo, condenado
sino no es condenado, pero fue declarado responsable, ¿no? Porque aquí esto no es un juicio de condena, sino de establecimiento de la verdad y de reparación, en definitiva. Entonces el Estado es el responsable de hacer efectivas las reparaciones que o las medidas que como forma de reparación y satisfacción se han establecido en esas sentencias. ¿Cuáles son las medidas de reparación que se dictaron? Bueno, por ejemplo, el que el Estado haga un reconocimiento público de su responsabilidad, el realizar, fueron medidas que fueron pedidas por la Fiscalía y la querella. Uh-huh. Que se establezca la verdad oficial en la currícula nacional, para que llegue a todos los niveles educativos, y sea conocida la verdad tal cual fue establecida en esta sentencia, que se capacite a las fuerzas de seguridad sobre el odio racial y la discriminación y los derechos de los pueblos indígenas, que se sigan las excavaciones tendientes a determinar la existencia posible de restos en fosas comunes que había sido comenzado y que no se terminó, y justamente por falta de recursos, y el Estado debe hacerse cargo de ello, que se establezcan políticas públicas efectivas de reparación a los pueblos. Bueno, no me acuerdo qué más. ¿Vos cómo evaluás el aporte que hizo a este juicio la organización que tenía la gente de Napalpy? Estoy refiriéndome específicamente a todo lo que se generó alrededor de el trabajo que hizo Juan Chico en su momento. Y contanos un poco, bueno, si querés contarnos quién fue Juan Chico. No, la verdad que no, eso pregúnteselo a la Fiscalía, porque es quien trabajó con todos esos elementos. Para mí, como jueza, digamos, o tribunal a cargo, todos los elementos que fueron presentados, entre ellos trabajos de Juan Chico, que sirvieron de mucho, digamos, al esclarecimiento de los hechos, todos fueron relevantes. Entonces hubo mucha prueba que se presentó. Yo no seguí especialmente la vida de Juan Chico, pero sí fue una de las fuentes que se presentaron como muy importante. Fue mencionado muchas veces durante las audiencias como uno de los que o digamos que tuvo las primeras iniciativas de investigar esta situación y que trabajó en ello. Esto sí fue reconocido por quienes participaron, pero no estoy en condiciones de hablar especialmente de Juan Chico. Perfecto. ¿Cómo va a impactar esta sentencia en muchos de los pedidos de reparación que tienen distintas comunidades originarias vinculadas a la tierra y al reconocimiento de su historia como comunidad? ¿Tenés alguna idea? La verdad que no sé cómo impactará, pero sí creo, lo que sí creo es que esta sentencia de alguna manera abre una ventana de luz para aquellos que están reclamando reconocimientos de derechos de cualquier tipo, para comunidades también que tuvieron situaciones similares y que fueron planteadas en el mismo juicio, como Rincón Bomba o como algunas otras en el sur, que podrían significar también un camino o una posibilidad de transitar este mismo camino para lograr que un tribunal o un juez pueda determinar el acaecimiento de los hechos, o también determinar reparaciones que podrían ser las mismas u otras. Creo que al ser esto abre una nueva, es decir, creo que al ser creo que el primero de los juicios por la verdad relacionado con comunidades indígenas, es un precedente para que otros jueces puedan hacer lo mismo. Siempre igual va a depender del criterio de cada juzgador, porque en este sentido, en relación a los juicios por la verdad, tenemos precedentes solo relacionados con los responsables en la etapa del proceso militar o del terrorismo de Estado, pero no relacionados con la reivindicación de comunidades indígenas. Así que sí podría ser
el comienzo de un nuevo proceso, digamos, ¿no? Encaminado a que puedan abrirse otros juicios o llevarse adelante otros reclamos o a considerarse reclamos que ya se iniciaron, que la mayoría ya están iniciados los reclamos y por ahí no se le dio este andamiaje o no se les abrió esta puerta a un juicio por la verdad. Ahora viene una parte que nos interesa mucho. Nos corremos un cachito de tu lugar de jueza, de magistrada. Queremos hablar con Zunilda, la persona. ¿Qué te pasa a vos en la piel cuando escuchás los relatos de la masacre en Napalpí? Bueno, la verdad es que es imposible no conmoverse. Fue imposible para mí, en definitiva, no conmoverme cuando escuché los relatos de los descendientes y de los integrantes de las comunidades. La verdad que fueron muy conmovedores, fueron muy fuertes, pusieron muy en evidencia la situación de postergación que viven y de haber sido estigmatizados como victimarios y de qué manera eso les afectó, no solo en aquel momento, sino que trascendieron esos efectos hasta nuestros días de, por ejemplo, no querer aprender la lengua, no siempre hablar, digamos, o estar siempre como hablando en voz baja y tratando de no ser identificados, ¿no? Que es lo que expusieron en ese momento. Bueno, creo que ningún ser humano, porque más allá del carácter de juez y que al momento de juzgar se debe ser imparcial y objetivo, los seres humanos, los jueces somos seres humanos y estamos presentes también juntamente en el mismo lugar porque somos las mismas personas cuando tenemos que asistir a las declaraciones de testigos o testigos víctimas, como en este caso, como en el caso de trata de personas y otras violencias, que la verdad que son situaciones muy especiales y donde uno tiene que tener un temperamento, más que un temperamento, una posición también específica para estos casos, tanto en la lectura que se haga, pero también en la forma en que se trate a estos testigos víctimas, porque no son testigos comunes. Así que por eso también creo que hemos tomado todos los recaudos necesarios al momento de las audiencias, justamente para que sean tratados como testigos víctimas, ¿no? Y tener en cuenta, hay un montón de previsiones legales que no se les han impuesto, como por ejemplo el prestar juramento de decir verdad, porque ellos, se les dijo a algunos, presta juramento, pero como una cuestión formal, sabiendo de todas maneras, especialmente a los descendientes, que ellos estaban en una posición más de víctima que de testigos. Para volver me voy por ahí con la respuesta, pero para volver a su pregunta, muy conmovida porque le dije al comienzo de mi charla o de esta entrevista que a mí me mueven mucho las personas vulnerables o las vulnerabilidades, o me sensibilizan mucho la situación de personas que se encuentran en situación de desempoderamiento, ¿no? Y que uno por ahí parece que tiene acceso a todo y que la vida desde determinados lugares se ve de un modo diferente a cuando vos tenés que remar para conseguir todo, a que te escuchen, a que te den algo, a que, no sé, que tiene que ver con tantos postergados, víctimas en este caso comunidades indígenas, muchas veces extranjeros, muchas veces campesinos, gente del interior que va a la ciudad, personas pobres, especialmente con falta de educación, que requiere de servicios o que requiere de hace reclamos o solicita ayuda y no es escuchada, ni siquiera es vista. Y esto es lo que creo que ocurrió en el juicio, volviendo al juicio de Napalpí, que las comunidades pudieron ser escuchadas y pudieron ser vistas, pudieron ser visibilizadas
el oír sus propios relatos y el saber que el mundo las estaba escuchando y estaba escuchando su versión de los hechos y sus padecimientos. Creo que eso fue en sí mismo una reparación. Bueno, primero, para ir empezando la retirada un poco, agradecerte, porque en un momento en que la justicia está puesta tan en la picota y se ha corrido de su rol de reparación y de recuperación de derechos, escuchar que hay una mujer que trabaja con esa perspectiva nos da como un poquito más de aliento a seguir pensando que es posible transformar a algunos sectores de la justicia que se han olvidado de cuál era su rol primordial. Así que por un lado eso. Mira, justo no lo habíamos hablado, pero la verdad que siento lo mismo, siento reconciliación con una justicia que a veces no es muy justa. Muchas gracias por demostrarnos y hacer que nos reconciliemos con la justicia. Sí, no, a ustedes, pero creo además que somos muchos los que trabajamos por ahí. Lo que más se muestra son situaciones relevantes para determinados sectores y que trascienden tal vez por la horrorosidad o por los errores que se cometen, pero hay muchos jueces y juezas que trabajan muy esforzadamente cada día para dar respuestas diferentes a la comunidad todo el tiempo, y que creo que no soy la única en eso, pero bueno, les agradezco sus lindos conceptos y también que le den relevancia y espacios, porque justamente de que la justicia sea buena o mala depende también de cada uno de los jueces, pero también es importante que los medios de comunicación destaquen o comuniquen no solo los errores que cometemos, que de hecho lo hacemos, pero también llevamos adelante muchos y tenemos muchos aciertos, y los medios de comunicación son los que ponen en manos de la sociedad la posibilidad de conocer a quienes estamos del otro lado de los estrados, ¿no? O del mostrador, como dicen a veces. Para despedirla a la jueza, vamos a contar que el próximo jueves 9 de junio a las 18 horas va a llevar adelante un conversatorio con las y los alumnos de la Universidad Nacional de Avellaneda justamente sobre esta causa y la implicancia de las causas en Apalpí. Así que muchísimas gracias, señora jueza. Muchísimas gracias, Zunilda. ¿Hola? Sí, hola. Ahí estamos. Sí, muchas gracias a ustedes por haberme invitado, muy amables. Bueno, muchísimas gracias y esperaremos poder volverla a contactar. Con mucho gusto. Buenos días. Buenos días. Pasó por los micrófonos de Ancla Radio la jueza Zunilda Niedenperger, una jueza que, así como, viste, cuando, ¿cómo decirlo? Cuando Jorge Bergoglio llega al papado, nos reconcilia fe y religión. Juezas como Zunilda me parece que nos reconcilian a los ciudadanos con la justicia, pero con esa justicia que es justa, no operadores o representantes de grupos fácticos de poder. Totalmente. Ancla, agencia de noticias clandestina, para romper con el bloqueo de la información.